¿Qué tal, amigos y hermanos? Les habla el pastor Joel Perdomo y en esta oportunidad para hablarles del tema estableciendo el reino. Es un tema que está muy en boga hoy día y es un tema de moda, de hecho, y el reino es un tema bien amplísimo. No tratamos en este breve espacio de hacer una exégesis del tema, simplemente traer luz y aportar cosas sencillas que pueden ser importantes para la iglesia de Cristo. Para el caso, los discípulos de Cristo esperaban que Él estableciera su reino inmediatamente. Sabemos por la historia que los judíos estaban bajo el poder romano y ellos querían liberarse. Por eso, antes de la ascensión de Cristo, los discípulos se le acercan y le dicen: Maestro, ¿restablecerás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta es interesante, pero la respuesta es más interesante todavía, porque Jesús no les dio ninguna respuesta en cuanto al establecimiento del reino. Al contrario, les dijo que eso estaba solamente en la potestad del Padre. Dice: a vosotros no os toca saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. En vez de enfocarse en el asunto del restablecimiento del reino en la tierra, Jesús se enfocó en el poder del Espíritu para predicar el Evangelio en todo el mundo. Todavía sigue siendo igual, pero el tema del reino últimamente ha sido tergiversado de tal manera que hay muchas personas e iglesias, comunidades enteras, que están siendo arrasadas con el tema del reino por el desconocimiento de este tema. ¿Qué significa el reino de los cielos? El reino de los cielos es aquel reino perfecto de Dios, donde Él gobierna con todos sus atributos, su voluntad, y donde se hace su voluntad perfecta. De hecho, una de las oraciones que Jesús le enseñó a sus discípulos fue: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este pasaje es interesantísimo en Mateo capítulo 6, verso 9, ya que Jesús le dice a sus discípulos que oren para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Pero ese reino, quien lo va a establecer es Cristo, no es la iglesia ni los seres humanos. La iglesia tiene autoridad en el reino, pero el reino al que se refiere es ese reino perfecto de 1000 años que Cristo vendrá a establecer cuando Él venga en las nubes. Yo sé que para muchas personas que hayan aprendido este tema de otra manera les parecerá sorprendente, pero detrás de la falsa enseñanza de un reino que no es el de Dios, sino el de los seres humanos para gobernar ellos acá, detrás de eso lo que hay es una ambición económica y una falsa prosperidad. Tenga paciencia y usted verá cómo Jesús explicó este asunto del reino. Él dice que oremos para que se establezca y que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo, también en la tierra. Eso solo se va a dar en el milenio. Cuando Cristo venga y gobierne, dice que es necesario que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies hasta que Él reine. Jesús va a venir a esta tierra y va a reinar 1000 años en esta tierra, y ese es el reino al cual la Biblia se refiere. El reino obviamente está entre nosotros manifestado, revelado a través de la iglesia, pero hay gente que está usando este tema para ellos establecer un evangelio falso, de falsa prosperidad, donde las personas tienen que andar el último carro, tienen que tener la casa más bonita, tienen que tener la mejor ropa, y Dios bendice a aquella persona que le sirve, Dios honra a los que le honran, pero la prioridad del reino no es el asunto económico. Pablo en una ocasión dijo, Jesús también dijo: mi reino no es de este mundo, y Pablo dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo en el Espíritu. Claro, este mensaje va a parecerle muy raro a muchas personas que están acostumbradas a oír explicaciones un poco extrañas acerca del reino. No se deje confundir con ese tema. Mire lo que Jesús dijo en cuanto al reino: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Todo este asunto del reino trae unas implicaciones tremendas para la iglesia, y muchas iglesias están cayendo en esta falsa doctrina
que ha llevado a un extremo el asunto del reino. Hay cosas que son entendibles en la Biblia, pero se está llevando a un extremo para que esta gente que hablan mucho de reino, de prosperidad y de nuevos movimientos que aparentemente son de prosperidad, pero es una falsa prosperidad, no es la prosperidad bíblica, porque si alejan de la prioridad que es Cristo, con la idea de que teniendo grandes templos, grandes carros, ellos van a decirle al mundo que son hijos de Dios. Ni la riqueza ni la pobreza son una señal de que un cristiano está bendecido. La bendición de Dios no tiene que ver con esos asuntos. Obviamente, cuando uno se convierte, uno viene a una restitución a todo nivel, espiritual, físico y económico. Pero esa no es la prioridad del reino de Dios. Porque Jesucristo dijo claramente, cuando le preguntaron, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Más claro no puede hablar, aunque te digan que hay que establecer el reino en la tierra con esa idea para que tú te metas en un evangelio de prosperidad y afán económico. Recuerda que esas enseñanzas no tienen más valor que las de Cristo cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Nuestro reino es de los cielos y vendremos a establecerlo con Cristo en las nubes. Pero ese es el reino perfecto de Dios. Mientras tanto, el ser humano no puede establecer la voluntad de Dios mientras el pecado reine en la tierra. Pero cuando Cristo venga, el pecado se terminará y vendrá la justicia perfecta. Pero este asunto del reino no se queda ahí. Con este asunto del reino, de gobernar, están las personas exigiendo, aún ministros exigiendo pleitesía, adoración para ellos, servicio para ellos. Pero todo eso es contrario a la Biblia, porque la Biblia dice otra cosa. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 5 y verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y eso es lo que pasa, que este evangelio a los ministros les está haciendo señores de las ovejas. No admiten la humildad, sino que ellos se imponen con visiones del reino. Todo esto es contrario a la Escritura, no importa cómo se llame ni de dónde venga. Jesucristo dijo que su reino no era de este mundo, pero eso todavía no queda ahí. Dentro de estos movimientos exigen que le llamen padres espirituales. Algunos les dicen papito, algunos dicen papi, como le decía Jesús al Padre. Pero déjame decirte que esta es la peor herejía que se ha levantado dentro de la iglesia, y es un movimiento que le va a causar mucho daño a la iglesia y va a alejar a las personas del verdadero reino, que es un reino. El reino de Cristo no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu. Dice la Escritura, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Escritura señala que el más grande en el reino es el que sirve. Eso está bien claro en la Escritura. Pero casi no escucho cristianos ni ministros pidiendo el título de servidor de Cristo. No, les gustan los títulos que sean encumbrados, como títulos de reverendos, ministros, apóstoles, y ahora están exigiendo que les llamen padres espirituales. Esa es una herejía. Yo no entiendo qué Biblia es la que se está leyendo hoy día, porque Jesucristo dijo, a nadie llaméis padre en la tierra. No está hablando de los padres naturales a los cuales la Biblia dice que debemos honrar. Obviamente, aquí Jesús se está refiriendo a que los judíos andaban buscando grandeza y le exigían a la gente que le llamaran padres espirituales. Pero te voy a decir algo, el único que puede engendrar hijos en el Espíritu es el Espíritu Santo. Así que el único al que podemos llamar Padre en el sentido espiritual es a Dios. Pablo dijo en una ocasión que él había engendrado a algunas personas por medio del Evangelio. Pero aclaró, por medio del Evangelio, no fue que él los parió, porque la Biblia dice que el único que puede hacer nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Así que llamar padre espiritual a una persona es una herejía. Es una herejía que tarde que temprano va a llegar a la idolatría de estos ministros que exigen adoración
indirectamente. Tenga cuidado, si en su iglesia usted empieza a escuchar que le empiezan a exigir que le llame padre espiritual y que le dicen que tiene que tener una visión de reino, dice, huye de ella, pueblo mío, porque esa es una doctrina falsa, aunque usted no lo crea. Pero la Biblia no puede mentir. Este padre espiritual lo prohíbe la Biblia. También la Biblia prohíbe que se le llame rabí a una persona. Este tipo de maestro, rabí en el contexto judío, era una persona que tenía la última palabra en cuanto al conocimiento de la Biblia, y lo que él decía era irrefutable. Y es por eso que nosotros aquí todos somos discípulos de Cristo y todos somos hermanos. Y el único que tiene la verdadera interpretación de la Biblia es la misma Biblia. Aquel predicador famosísimo llamado Spurgeon dijo en una ocasión, la Biblia es como un león, la sueltas y ella sola se defiende. Nuestro Maestro es Jesucristo, y por eso lo que estoy citando en esta hora es lo que dijo Él de sus labios. En primer lugar, Él dijo que su reino no era de este mundo. En segundo lugar, Él dijo que donde esté tu tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En tercer lugar, Él dijo que era prohibido llamar maestro y padre espiritual a cualquier persona, no importa cómo se llame. Por tanto, este asunto de llamar padre espiritual a un ministro es totalmente contrario a la Biblia. Te encomio a que sigas adelante, que cuides tu fe y que estudies a profundidad la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto, y antes que Cristo venga, necesario es que se levante la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Sino la negación de la fe. Tengan cuidado de no poner su mirada en los hombres, en los ministros, porque la Biblia dice que están para apacentar la grey de Dios, no para enseñorearse de ella. Dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la gloria no sea nuestra, sino del Señor, que es el que hace todo. Si alguien quiere ser el grande, como dice la Escritura aquí, dice, debe ser el siervo de los demás. Dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Quiere reconocer si alguien es grande en la iglesia, es el que sirve a los demás, no el que se deja servir. Estamos invirtiendo los papeles, y la gente que es llamada a servir está pidiendo pleitesía y servicio para ellos mismos. Que el Señor les bendiga. Cristo viene pronto. Les habla su hermano Joel Perdomo.